Ustedes nuevamente bienvenidos a este café filosófico que lo estamos grabando en las instalaciones de nuestra Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Tlalnepantla, el UNIT. Y aquí pues me siento orgulloso de tener grandes invitados aquí en la charla que hoy se va a titular lo que se va a llamar las estrategias didácticas, es decir, cómo se ha aprendido y también cómo se aprende. Entonces, a raíz de todo eso, vamos desarrollando el tema, vamos a ir ahondando un poco y vamos dando algunas también estrategias. Es decir, aquí hay docente, también hay alumnos, para ver cómo se ha enseñado, cómo el docente enseña y cómo podemos ir aprendiendo. Pues les agradezco también esta invitación de antemano. Son muy pacientes, padre. Usted muy paciente, le tiene paciencia, pero qué bueno que está aquí. Y pues cada uno se va a ir presentando y le doy la cordial bienvenida. Por favor, te presentas. Mi nombre es Isaac Corona, soy licenciado en Educación Física y Deporte, soy de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. Soy Pablo Galván, soy docente de Humanidades aquí en este campus. Bienvenido, padre. Gracias, bienvenido, profesor. maestra. Ana María Salinas Osornio, soy licenciada en Pedagogía, egresada de la UNAM y también doy clases aquí en este campus en Tlalnepantla. Sea usted bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Eder Higuera, licenciado en Psicología y soy docente y además estoy en la coordinación de experiencia estudiantil de UNIT Campus Tlalnepantla. Muy bien, excelente. Igual, gracias por esta invitación. Pues muy bien, vamos a dar ya inicio a esta charla, a este café filosófico. Vamos a ir ahondando, vamos a ir confrontando las ideas, no a través de un pleito, sino a través de un concepto amplio. Pues muy bien, aquí viene al ruedo el concepto de estrategia-aprendizaje, que pues podemos decirle la didáctica, que es enseñanza y aprendizaje. Aquí vamos a ir viendo que ya tenemos inclusive ya con el licenciado ya lo habíamos comentado lo que era la didáctica anterior, de cómo las personas en el pasado enseñaban, el docente tenía que saber. Entonces, a raíz de esto, viene ya a partir ya del siglo XX, viene lo que se va a llamar la escuela nueva, es decir, una nueva forma de enseñar. Ya no el docente es aquel hombre o aquella mujer que tiene toda la autoridad, sino que es aquel mediador entre el conocimiento y el alumno. ¿Ustedes qué piensan sobre este concepto de ser mediador? Ya el docente pueda que vaya perdiendo un concepto, lo que se va a llamar autoridad, pero es un mediador entre el conocimiento y el alumno. ¿Qué opinan ustedes de ese concepto de ser mediador? Profesor, fíjense que yo comenzaría un poco por hablar sobre lo que es la estrategia, ¿no? Claro. La estrategia comienza pues de una situación militar y realmente la tomamos en la parte educativa. Y los militares decían las estrategias, ¿qué voy a hacer para poder lograr ganar esta batalla? Entonces, al tomarla nosotros en educación, hacemos algo similar, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para ganar esta batalla? ¿Cuál sería esta batalla? ¿Cómo voy a hacer para que mis alumnos aprendan? Pero que aprendan de esta manera que se enamoren del conocimiento, yo diría. Claro. Porque finalmente pues podemos aprenderlo de memoria, que no está mal. Es importante aprender de memoria muchas cosas, pero también es importante tener esta parte del querer. Hay un pedagogo francés que se apellida Miriou, y él nos dice que debemos de procurar darle agua al que tiene sed, pero provocar sed en aquel que no la tiene. Entonces, y es pedagogo Miriou, que es contemporáneo, pues nos dice esta parte de enamorar a aquellos a los que estamos enseñando del conocimiento. Claro. Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos ganas de conocer, pero cuando me dan esta chispa de conocer, entonces ya no es la parte donde ya es feo el tener que aprender o leer este libro, y a lo mejor si yo enamoro, ¿cómo poder conocer? Claro. ¿Verdad? Entonces tengo esa sed de querer saber más y no de quedarme aquí. Entonces entra la parte que usted decía del mediador. O sea, soy ese mediador en algo que tú tienes de conocimiento, ya que tienes estas ganas de conocer. Yo creo que se innata cualquiera de los seres humanos, porque si no, pues no habríamos llegado a donde estamos actualmente, ¿no? Claro. Entonces, tengo ganas de conocer, pero además yo busco toda esta estrategia
para poder darte, con esta metáfora que nos dice Miriam, de poder darte estas ganas de beber, estas ganas Exactamente. Prevé todo, porque así como el cambio de paradigma que mencionaba el profesor antes, de profesor a mediador, creo que cambió todo, porque antes el lugar único de enseñanza era el aula. Exactamente. Hoy es el lugar por excelencia todavía, no digo que no, pero ¿cuántos lugares de enseñanza hemos descubierto que, adaptándolos a ambiente de aprendizaje, hacen que el alumno o se centre más en los conceptos que le quiero transmitir, claro, o él mismo proponga, dependiendo de a dónde lo llevemos con la estrategia, a veces el alumno es más receptivo o se cierra más. Hay muchos elementos y todos son elementos que median, factores que median, pero sí el docente sigue siendo el mediador con mayúscula, precisamente porque es el único que puede provocar esta especie de esta inquietud. Que la propia educación se tiene que plantear y se tiene que problematizar el aula, ¿no? No le tienes que masticar y darle ya masticado el conocimiento al muchacho para que lo adquiera. Y me viene a la mente esa frase del propio Aristóteles en sus 14 libros de la metafísica que dice: todo hombre por naturaleza desea aprender. Es algo a lo mejor ser positivo, pero nosotros, inclusive ahorita le vamos a preguntar a cada uno de ustedes, nosotros todavía tenemos fe en la naturaleza humana, ¿no? Tenemos todavía esperanzas en la naturaleza humana, que el muchacho se va a poder formar dentro del aula, ¿no? Sí. Creo que sería bueno diferenciar entre la parte de la técnica también, claro, porque podemos llegar a confundir entre la parte, digamos, técnica y la parte estratégica. La parte técnica no sirve de nada si no tenemos una estrategia. Claro. Digamos, en cuestión educativa podemos decir que la parte técnica sería escribir, reflexionar y hacer ciertas actividades con el fin de aprender algo. Claro. Pero la parte estratégica, que en este caso el docente debe de poner en práctica o tener un plan para que esas técnicas el alumno las lleve a cabo, porque si bueno, vamos a hacer esto, a escribir, a reflexionar, sí, pero ¿cómo motivas al alumno? Ahí es donde entra la estrategia, a que elabore esas actividades que le van a ayudar a obtener un aprendizaje. Es algo, la verdad, platicamos en el video pasado, claro, acerca de que la educación, lo comentaba, a mi punto de vista, debemos de ir buscando, mencionaba usted acerca de hacer como un problema, ¿no?, para la educación. Yo lo comento así también, claro, en cuanto a que al alumno debemos de ir generándole dudas también. Lo que comentó maestra acerca del pedagogo francés, la verdad me encantó acerca de hacer que el que no tenga sed, ¿no?, y necesite, vaya, del agua, que en este caso sería el conocimiento, el aprendizaje. Entonces yo creo que efectivamente es provocar, y eso sería yo creo que una parte de la estrategia, provocar en este caso en el estudiante esa necesidad de curiosidad, vaya, despertando la curiosidad en las personas en general y en específico en el estudiante. Vamos a obtener muchas cosas buenas, claro, y entre ellas pues que él mismo se acerque a... Lo podemos también ver en los ámbitos de la vida, ¿no? Y me viene a la mente ese libro del arte de la guerra, que comenta cómo se planea para atacar, ¿no? Y aquí me viene también a la mente que hasta los malvados hacen estrategia, ¿no? Alguien que va a robar usa y sabe cómo llegar, en qué momento, en qué hora, y no hay. Pero yo creo que esa estrategia inclusive puede modificar también nuestra práctica, ¿no? Porque usted lo comentó, bueno, el concepto de memorizar, pero la memorización pertenece a la escuela antigua, a la escuela clásica. Entonces, yo inclusive puedo decir, bueno, estoy de acuerdo con la memorización, pero tampoco no puedo dejar de lado la escuela tradicional, porque todavía hay cosas pendientes, ¿no? Hay cosas pendientes en esa cuestión, ¿no? Bueno, yo me he presentado una experiencia muy personal, donde yo trabajo, como comentan, la educación, pues haces tus estrategias, tu plan de trabajo, todo, pero hay algo a lo que nos enfrentamos los futuros licenciados en educación. Nos enfrentamos a las situaciones y nos tenemos que adaptar al entorno, porque a veces no, como profe de educación física, luego no tienes material. ¿Qué pides? O sea, no, para tener el mismo desarrollo, pedir un material
llegas a una escuela donde a veces son de bajos recursos los estudiantes, entonces tú no les puedes pedir algo que no pueden pagar. Lo que haces es ver una forma de cómo hacer ese objeto, esa manipulación, bueno, más que nada ese material para llevar a cabo la actividad y tenga el mismo fin, el desarrollo. Claro. Entonces, yo la verdad me he enfrentado a cosas muy fuertes en donde estoy trabajando porque los niños no tienen así que el poder económico de comprarlos. Y muchos de ese algo lo encuentran incluso en la misma naturaleza. No tenemos que tener grandes cosas para poder enseñar algo. Pero tú eres la profesional. Entonces, ¿cómo armas aquello? Es esta planeación que tenemos, precisamente es un plan de ataque, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Con qué recursos cuento? Y para poder llegar a esa meta, tengo muchos caminos. Pero el profesional soy yo, el mediador soy yo, ¿no? Entonces, no perderlo de vista. Y por otro lado, profesor, como usted decía, la escuela tradicional, que la seguimos teniendo todavía, desde luego, pero hay muchas cosas rescatables. O sea, no podemos decir, ya, la escuela tradicional está mal. No. Y una de las cosas rescatables desde mi punto de vista sí la memorización, no en todo, pero hay cosas que sí tenemos que memorizar. Y hay otras cosas que yo les decía a mis alumnos, hay que comprender. En este momento estoy dando historia de la educación en México. Yo les decía, hay que comprender el contexto y sin que lo tengas que memorizar, vas a saber por qué se dieron ciertas cosas, precisamente porque estás en este contexto. Claro, a lo mejor hay alguna fecha que tendrían que aprender, ¿verdad? No sé, en 1500 y tal, llegaron, hicieron, ¿para qué? Porque sobre esto, entonces yo voy construyendo precisamente esta comprensión del aprendizaje. Entonces, por un lado le digo, sí hay que rescatar muchas cosas de la escuela tradicional. Por otra, ahora el concepto ha cambiado del profesor, pero el profesor sigue siendo el profesional. Y debe de ser el profesional. Claro, debe de ser esa parte también de autoridad, ¿no? De decir, bueno, el docente se respeta, lo dice, y el docente debe estar ahí. Me viene a la mente a lo que comentó este joven, un próximo licenciado, sobre esa también. Tenemos un currículo y ese currículo muchas veces está plagado también de materiales y a veces llegamos a un momento que somos muy austeros por la falta de economía. Me viene a la mente cuando surgió la anterior supuesta reforma educativa, en el 2012, del antiguo presidente, que ahorita no me quiero acordar del nombre, empezó a desarrollar ese punto, ¿no? Empezó a generar, pero uno se da cuenta, bueno, era una reforma administrativa, quitarle poder a la CENTE. Sí. Y ahorita estaba yo escuchando y estoy leyendo ya los documentos que está sacando Esteban Montezuma, el actual secretario de Educación Pública, y quiere prolongar un poco lo que es la educación obligatoria hasta licenciatura. Pero bueno, tú te das cuenta de la gran diversidad en México. En México a veces no hay escuelas, vas a un lugar y se da clase abajo de un árbol, en un campo. Entonces, está desprovisto de estrategias también. Y las estrategias no solamente es pensar bien y preparar una planeación, sino tener, por ejemplo, un pizarrón, tener las TIC, esas son estrategias, tener un buen salón limpio, inclusive materiales, ¿no? Materiales de cómo yo quiero, por ejemplo, introducir la estrategia del constructivismo si me falta material. Yo me quedo admirado con algunos profesores cuando sacan lo profesional y sacan la vocación. Así es. Muchos alumnos de la maestría aquí de educación son profesores de telesecundaria en zonas urbanas pero marginales. Hablar de TICs ahí, hablar de e-learning o de e-learning, y sin embargo ellos con su fantasía se inventan materiales, ellos ven cómo, pero transmiten el conocimiento. A mí me dejan admirados porque es gente que prácticamente esperar de la Secretaría de Educación que les van a llevar el internet en un futuro próximo, pero se inventan otros medios, la enciclopedia famosa que es de su tiempo. Ellos ven cómo y de dónde, pero sacan. Ahí yo veo más allá de lo profesional el amor, la vocación que tienen para que sus estudiantes salgan. Hay una maestra que la escuela estuvo cerrada creo que 3 meses
porque después del temblor se cayeron las únicas 2 aulas que tenían. Sí, sí, sí. Han funcionado sin baños este año escolar. Van y piden los baños a la iglesia que está al lado. Pero ahí está. Nosotros que tenemos todo, vamos mediando estrategias, vamos tratando de salir al paso, y aún así el estudiante, pues, a su paso, batallando, saca. ¿Cómo hacen estos maestros para que en estos contextos tan, ya no digo difíciles, sino hostiles totalmente, sí, sí, hacen que el alumno vaya a través del currículum y lo saque? Es increíble. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que también no solamente el docente ha tenido que cambiar todo el estilo, sino también el propio estudiante ha cambiado a lo largo sí. de los siglos, ¿no? De un siglo a otro. Entonces, también creo yo que ahorita nos enfrentamos a jóvenes, niños, estudiantes en sí, más curiosos, más preguntones, más hasta irreverentes, ¿no? Si cabe esa palabra, claro, sí, sí, sí. Sin caer en la parte de llegar a ofender esa parte, de juzgar, de preguntar. Yo lo vivo en carne propia con los estudiantes y bueno, he trabajado en nivel primaria, secundaria y aún niños de 6 años pareciera que preguntan cosas que antes tal vez no se atrevían a preguntar, o no sé, o simplemente apréndetelo de memoria, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, los estudiantes también de alguna manera han provocado que el docente tenga que evolucionar y buscar nuevas estrategias.